Ahora hablemos de los efectos etiológicos traumáticos. Como nosotros ya hemos dicho, eh, todas las cosas que a mí me ocurren, yo las coloco en el espacio de los arquetipos. Y es evidente que este proceso ocurrirá con nuestra madre personal. A esto es lo que se le llama efecto etiológico traumático. Es decir, es preciso determinar cuál es el efecto de la causa del trauma. Si yo lanzo una pelota, la pelota va a rebotar y ese sería el efecto de lo que yo he hecho. La causa del arquetipo de la madre se refiere no solo a aquellos contenidos que nosotros tenemos y que pertenecen al inconsciente colectivo. Nosotros necesitamos que esos arquetipos que están y esas ideas que están en el inconsciente colectivo se conecten con algo, porque si no, ellos permanecerían dormidos. La causa, nos decía Jung, se refiere al trauma que construimos sobre nuestra madre, las cosas que nos asustan de ella. Recordemos que un trauma es como una herida, ¿ok? Pero por supuesto, esa herida, de pronto alguien más la ve y dice, pero eso no es nada, eso es una tontería. Entonces los traumas son muy personales. Hay cosas que en apariencia son muy pequeñas, pero que a nosotros nos causaron una gran impresión. Y eso es lo que quiero que tomen en cuenta cuando hablemos del trauma. Recordemos que cuando nosotros somos niños, nuestra psique va a estar abierta a todo el material que recibe. Y eso se recibe de una manera muy confusa, por lo que nuestra mente, nuestra psique, no sabe seleccionar lo que es fantasía y lo que es realidad. Es por eso que a veces la fantasía parece realidad. Pongamos un ejemplo. Supongamos que nuestra madre o nuestra abuela tiene como característica ser compasiva y generosa. Eso es una peculiaridad en este caso. Esto va a causar en nosotros una fantasía de idealización que nos hace creer que en general las madres son compasivas y generosas. Es decir, que despertó el inconsciente colectivo que tiene guardada esa idea de la madre como compasiva y generosa. Ahora bien, esto no es así del todo. Lo que ocurre es que nosotros tenemos ese arquetipo de la madre compasiva y generosa y que lo vamos a proyectar en nuestra madre. Nuestra madre no es necesariamente compasiva o generosa, sino que nosotros vamos a colocar sobre ella esta representación porque es parte del arquetipo primitivo que existe en nosotros. Otros elementos que señala Jung es que la madre contiene todo lo viviente. La madre personal es la primera forma de arquetipo que se hace en nuestra mente o que se despierta en nuestra mente. Tendremos entonces para comprender eso que estudiar un poco lo que es el complejo materno. Jung señala que el arquetipo de la madre es la base del complejo materno. Recordemos que un complejo es un contenido afectivo, una representación que tiene un elemento nuclear y una serie de asociaciones secundarias, que no son ni buenos ni malos, ni dañinos ni beneficiosos, solo son representaciones de algo que nosotros debemos resolver. En la medida en la que nosotros crecemos y establecemos relaciones con nuestra madre, estas relaciones actúan sobre nuestra psique. A partir de ellos yo voy a crear constelaciones que orbitan alrededor de este núcleo, es decir, una conexión entre madre e hijo. Recordemos cómo funciona. La madre realiza una acción que complace o atemoriza o contradice o rectifica al niño. Esta acción pasa al inconsciente del niño y lo pone en comunicación con el arquetipo que se transforma en una representación o complejo. A partir de ese complejo, el niño construye el mundo que le rodea. A partir de la respuesta que da a ese complejo, es decir, a una serie de asociaciones que respaldan y alimentan ese complejo. Y es por eso que lo llamamos constelaciones. Jung se apega a la teoría freudiana que considera que la mente de los hombres, hijo, y la mente de las mujeres, hija, funciona de manera diferente. El complejo materno de la hija sería puro, puesto que se produce de manera directa. Hay una identificación de las hijas con su madre, mientras que el complejo materno, hijo, sería impuro, puesto que el niño no se identifica con la madre, sino que busca en su psique cómo puede ser compatible con ella a través del ánima.
y va a considerar a la madre como una compañera sexual. Estos complejos nos impulsan a desarrollar diferentes aspectos de nuestra personalidad para satisfacernos. Es por eso que se ha apartado la idea de la homosexualidad como resultado de un complejo, puesto que no es un aspecto de la personalidad, sino un tipo de atracción. El complejo materno tiene una serie de efectos negativos y positivos. En el caso del complejo materno del hijo, dice Jung que se expresa a través de la homosexualidad y el donjuanismo, y esto, por supuesto, ya está desacreditado. Jung va a decir que la homosexualidad se produce cuando la psique del niño se adhiere a la madre y se funde con ella en una forma de imitación, mientras que el donjuanismo es más una búsqueda de la madre. Hoy se considera que la homosexualidad es un fenómeno natural de la sexualidad humana y que tiene más que ver con la plasticidad de nuestro cerebro y nuestras competencias sexuales que con los complejos. Sin embargo, si tuviera que ver con nuestros complejos, eso revela la forma en cómo vemos el mundo y no tanto como que se relacionen con nuestras preferencias sexuales. Otros complejos que pueden surgir son el de Cibeles Atis o de la castración, y este aparece como una somatización en el que la persona se vuelve impotente. El mito de Cibeles y Atis es muy hermoso. Cibeles era la diosa de la naturaleza, y cuando nació su hijo Atis, ella se enamoró de él, dedicándose por completo a cuidarlo. Cuando Atis llega a la pubertad, su madre lo transforma en su amante y en el sacerdote de su culto. Atis y Cibeles se encierran a vivir en común adoración, pero Atis no podía estar alejado del mundo concreto, del mundo humano, y él tenía que regresar cada cierto tiempo. Un día en el que estaba paseando por el bosque haciendo tiempo, se encontró con la ninfa Sagartis. Atis se enamora de ella y le hace el amor. Cuando Cibeles se entera de que Atis la había engañado con la ninfa, le cayó a golpes a Atis y lo castró para que nunca más pudiera engañarlo. Atis, herido, se arrastra hasta los brazos de Cibeles y muere allí. Sin embargo, como Atis tiene una parte de Dios, pues no se puede morir y va a renacer cada primavera. Por supuesto, renace para Cibeles, permaneciendo con ella hasta que llegue el invierno, cuando debe morir de nuevo, mientras Cibeles llora su ausencia. Se darán cuenta que es un mito muy parecido al de Perséfone y Demeter. Este complejo de Cibeles Atis se ha transformado en el temor de ser devorado por la madre, que se presenta como la bruja del cuento de Hansel y Gretel, donde hay ogros y también hay dragones. Pero tenemos también el complejo de Agar y Sara. En este, el individuo clasifica de forma inconsciente a las mujeres y las divide en puras o santas, o en impurias y malas. Las puras se identifican con la madre idealizada, que sería Sara. Son intocables, son para la satisfacción amorosa. Mientras que las impuras, Agar, se identifican con la madre deseada, por la que son solo aptas para la satisfacción sexual. En el caso de los complejos maternos de la hija, estos se presentan según unos efectos que pueden provocar, que pueden ser positivos o negativos según sea el caso. El primero es la hipertrofia de lo materno, que se presenta como una exaltación de lo femenino, del instinto natural. Para los que han leído Mafalda, corresponde a la mujer que es como el personaje de Susanita. Es la mujer que solo desea tener hijitos. Jung lo señala como la mujer que se considera un accesorio, pues solo puede vivir su vida a través de sus hijos. Luego tendremos la exaltación del eros. Esto es lo contrario a la hipertrofia de lo materno, puesto que extermina el instinto maternal en la hija, llevando a esta una relación amorosa inconsciente con el padre, que llamaremos complejo de Electra, por lo que la hija vive sumida en una relación de competencia con la madre. Este efecto ocurre de manera inconsciente en la hija. Luego tendremos que estos dos elementos de los que hemos hablado realizan una anulación de la personalidad, porque de alguna manera la hija se identifica con la madre.
Eso es lo que hace que de alguna manera nuestra personalidad se elimine. Otro de los complejos de los que podemos hablar eh, sería de alguna manera la defensa de la madre. Y esta se expresa como un complejo negativo. Se evidencia en la forma en la que la mujer se coloca contra su madre respondiendo al predominio de ésta. En este aspecto, el instinto se coloca de forma defensiva y lleva al sujeto a construir su propia vida, colocándose en una posición antagónica respecto a la madre. Ocurre debido a una fuerte identificación con ella, a un enamoramiento que genera una envidia. Jung va a señalar como raíz de esto el sujeto que se niega a aceptar aquello que fue propio de la madre. Si ella tuvo un matrimonio, entonces la hija no lo hará. Si ella tuvo hijos, la hija no tendrá hijos. A partir de las características arquetípicas de la madre, como madre, familia, madre sustentadora, madre útero, el sujeto en cuestión responde inconscientemente a estas características. Esto lo que ha hecho es hacer un recorrido por los complejos que se relacionan con la madre. No necesariamente estos se comparten con la conciencia moderna, porque ya la mujer para nosotros no depende del esposo, así que esto no nos pertenece del todo.